Esta palabra la he titulado Solución inmediata frente a solución definitiva. Yo no sé si a todos los hermanos les pasa lo mismo que a mí, pero a mí en ocasiones he llegado a sentirme impotente ante situaciones que se nos presentan en la vida y en la vida de aquellos que nos rodean, como puede ser la que estamos pasando ahora, que no sabemos qué hacer, que quizás decimos, bueno, ¿de qué me sirve el conocimiento? ¿De qué me sirven los estudios? ¿De qué me sirve el dinero? Porque a veces ni el dinero nos sirve. El otro día me decía el pastor, menos mal que tenía dinero en la tarjeta, porque he ido a echar gasoil y no me han querido coger el dinero físicamente, y no podía, ni el dinero muchas veces en estos momentos sirve. Realmente es una situación de incertidumbre, pero déjame decirte que tenemos un Dios, hermano, que suple nuestra necesidad y está al acecho de todo, y está para traernos esta solución. Todos conocemos a personas que están atravesando por momentos, en estos momentos dolorosos, o por situaciones que nos han dejado hasta el punto incluso de deshabilitarlos emocionalmente. Déjame decirte, hermano, también que esto es una batalla emocional, es una guerra psicológica. Satanás quiere bloquearte. Dice la palabra del Señor que Él obra en la mente de las personas para que no alumbre la luz del Evangelio. Y eso tenemos que reprenderlo en el nombre del Señor. No podemos, como dice ese dicho, no podemos evitar que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que haga un nido. Y la palabra de Dios en esta tarde quiero que sea un desbloqueador de mente para que la palabra pueda orar y sea a través de la cual Dios pueda entrar y habilitar nuestro corazón, gloria al Señor, y no solamente eso, sino hacerte a ti un portador de la palabra de Dios para otras personas. Amén. Hablamos en estos momentos de esos momentos, hermanos, que matan el espíritu de las personas y que te lleva a pensar que no existe nada que se les pueda ofrecer o que no pueda haber un refugio que tanto necesita hoy la gente. En otras palabras, situaciones o circunstancias que conducen a personas a vivir a merced de las circunstancias. Y la razón, ¿sabes qué es? Pues que en ocasiones sentimos que esa impotencia es porque pensamos, o el enemigo nos ha convencido, de que nosotros no tenemos nada que ofrecer, que pueda calmar la pena o el sufrimiento que la gente está pasando. Pero pregunto yo, ¿puede ser esto verdad? ¿Tendremos realmente nosotros algo que ofrecer a esas personas que pueda calmar su necesidad? Para contestar a esas preguntas, acompáñenme a la palabra del Señor y vamos a ir a Hechos capítulo 3, un pasaje conocido del versículo 1 al 8, y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Lo primero que vemos aquí es que se nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. La costumbre del pueblo de Dios de ese entonces, hermanos, era reunirse 3 veces al día: a la mañana, a la tarde y al esconderse el sol. No importaba lo ocupados que pudieran estar, la situación que pasaran, siempre tenía que haber tiempo para orar y estar en comunión con Dios. Cierto es que la situación que hoy día estamos pasando nos exige organizarnos de una manera distinta, pero ¿acaso quiere decir esto que no tenemos que tener o sacar tiempo para poder orar o para poder estar en comunión con Dios? No hablo de estar conectado en sellos, no hablo de escuchar una alabanza de YouTube, hablo de la comunión con Dios. Eso no debe fallar.
Efesios 4:23 nos exhorta a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, lo que nos habla de adaptarnos a los tiempos y a las circunstancias. Eso lo estamos haciendo, pero también Santiago nos dice que la palabra de Dios es para el cristiano como la leche lo es para el niño. Luego necesitamos tener, hermanos, esa dosis de comunión con Dios para poder tener opción a tener solución a nuestros problemas y ser personas de solución. La palabra de Dios no caduca ni envejece. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice: orad sin cesar y dad gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo tiempo, ¿es que acaso no sabía Dios cuando inspiró estas palabras, hermanos, a Pablo, que hoy, día 4 o 5 de mayo de 2020, íbamos a estar en esta situación? ¿Acaso en 1 Tesalonicenses 5, del 17 y 18, tú encuentras en todo tiempo menos cuando estés confinado? No, dice en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Mateo 26:41, el mismo Jesús dice: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, te quiero decir que la oración va a ser la mejor aliada que vamos a tener, y la comunión con Dios nos capacitará para actuar y para decidir y para obrar donde y cuando lo necesitemos. Pero sigamos. Ellos, Pedro y Juan, estaban entrando al templo a través de la puerta, una puerta que se llamaba la Hermosa. Los templos tienen más de una puerta, y si esta se llamaba así era porque era la principal, la más decorada, por donde más gente pasaba. El versículo 2 dice que era allí y no en otra donde era llevado diariamente a ese hombre cojo que relata el pasaje leído. Ello nos indica que era ese lugar posiblemente por donde más gente pasaría y más ganancias podría obtener. El lugar ideal para tratar de resolver, atento a esta palabra, su necesidad inmediata, la de comer, la de vestir, la de poder quizás coger dinero para comprar las medicinas que necesitara para tratar su enfermedad. Pero la verdad es que esa misma necesidad inmediata le llevaba diariamente a depender de otras personas que le llevaran a ese lugar y le ponía en situación de pedir limosna, de mendigar, de depender de otra gente, de recibir la caridad de la gente. Pero como tal caridad y como tal obra de caridad, hermanos y hermanas, significa eso, estar a expensas de lo que la gente quiera darle. Y que muchos además le darían, pero otros le darían de manera interesada, como nos enseña la palabra, que hacían tocar trompeta cuando daban limosna, para ser visto ellos. No era importante para ellos suplir la necesidad de esa persona, sino darse a ver. Pero al igual que recibía limosna, también recibiría algún que otro desprecio, o algún que otro insulto, o incluso malos tratos por algunas personas. Quítate para allá, déjanos en paz, mira a ver, vete para allí. Lo que seguro agravaría la situación, y ese sentimiento de desesperación que tendría esa persona le provocaría ansiedad y contribuiría a su deshabilitación emocional. La situación de esta persona, procurando cubrir su necesidad inmediata, porque no conocía otra, me hace pensar en esas personas, hermanos, que cada día se pierden tratando de buscar soluciones a lo que ellos creen que tiene que ser su vida, a esa necesidad inmediata a cualquier precio, echando a perder su familia, su matrimonio, su trabajo, su salud, incluso al precio de que muchas de esas personas llegan a partir sin la esperanza de la vida eterna. Pero volviendo al pasaje bíblico, veamos que nos enseñan Pedro y Juan pasado casi 2000 años de aquel día. Lo más fácil para ellos, para Pedro y para Juan, hubiera sido que ciertamente no tenían con qué suplir la necesidad inmediata de ese hombre porque no tenían dinero. Lo más fácil hubiera sido continuar su camino, haber pasado de largo o ignorarle,
como hicieron el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano que encontramos en Lucas capítulo 10, versículos 31 al 32. Porque en ese pasaje del buen samaritano, del buen samaritano, yo pregunto, ¿qué es lo que hizo el sacerdote o el levita? ¿Qué hicieron? No hicieron nada. Por lo tanto, su pecado no fue lo que hicieron, sino lo que no hicieron, hermanos. Santiago 4:17 dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. A este pecado se le conoce o se le llama pecado de omisión, cuya definición podría ser fracasar en hacer lo que debemos hacer. Tú sígueme porque al final voy a llegar y vas a entender la palabra, hermanos. Estamos intentando responder la pregunta de si acaso la necesidad que estamos pasando nosotros y estamos viendo que pasan las fatigas, que pasa la gente, toda la cantidad de problemas que estamos viendo a través de los medios de comunicación, nosotros como cristianos o cristianas podemos hacer o podemos decir algo que pueda traerles la felicidad. Ellos, Pedro y Juan, sabían que tenían algo más importante que ofrecer a aquel necesitado que cualquier cantidad de dinero. Ellos tenían para ofrecerle algo que quizás no iba a suplir su necesidad inmediata, como hemos dicho, de poder comer ese día o poder tener un dinerico para comprarse un gelocatil. Pero iba a suplir su necesidad definitiva. Detengámonos un momento y veamos que la persona que habla el pasaje era cojo. Cierto es que la palabra se refiere a una discapacidad física que le impedía desenvolverse con normalidad y le hacía depender de otras personas para suplir sus necesidades, pero me apetece comparar esa situación física a la condición de la discapacidad y necesidad espiritual de ánimo o de aliento que necesitan muchas personas que conviven con nosotros hoy día. Si tomamos tiempo para mirar a nuestro alrededor, no nos será difícil ver que existen numerosos cojos, personas que piden desesperadamente atención, cariño, autoestima, respeto, esperanza. Personas que están atravesando por situaciones o circunstancias que les deshabilita, que les debilita, que les deprime y además en ocasiones les incapacita. Pero el problema es que no saben cómo salir y cada día piden limosna en nuestra puerta, en la nuestra, esperando recibir algo de nosotros, como aquella persona lo esperaba de Pedro y Juan. La pregunta, hermanos, es ¿qué hacemos nosotros la mayoría de las veces como iglesia del Señor, iglesia de Motilla, primos, hermanos, familia? ¿Qué hacemos los que tenemos al Señor la mayoría de las veces al encontrarnos con situaciones por bien que pasan esas personas o que estamos pasando nosotros y nuestras familias? Lo que hacemos muchas veces es que permitimos que el enemigo, Jehová lo reprenda, nos detenga con pensamientos como tú no tienes nada que ofrecer, tú no puedes solucionar su problema, tú no puedes consolar ese dolor, tú no puedes. ¿Y sabes qué? Que es cierto, ni tú ni yo podemos hacer esas cosas, pero tú y yo conocemos, sabemos y tenemos a quien sí puede y a quien pone a cada palabra su justo significado. La puerta en la cual se ponía ese hombre, decíamos que se llamaba La Hermosa, pero ¿sabes una cosa? Cuando digo que él pone a cada palabra su justo significado, no es lo mismo hermoso, porque hermoso puede ser algo con apariencia de valor, pero al final resulta ser bisutería que se estropea a la mínima de cambio. No es lo mismo hermoso que precioso. Precioso es una lágrima de oro en medio de un montón de estiércol, un diamante en un contenedor de basura. Y preciosos somos nosotros, tú y yo, Iglesia del Señor, cada uno de nosotros en medio de nuestros problemas, porque tú tienes a quien te hace servir y a quien te hace valer, a Jesús de Nazaret,
el mismo que invocó Pedro aquella tarde, cuando fijando en los ojos de aquella persona su mirada le dijo: yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No es en mi nombre, no es por lo que yo valgo, no es por lo que yo tengo, es a por quien sirvo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Sabes, familia querida, iglesia Motilla? Para hablar a alguien de Dios no tenemos que ser expertos en la Biblia o grandes teólogos. Todo lo que necesitamos es un corazón puro, limpio, dispuesto y sobre todo haber tenido un encuentro personal con Dios. Ese encuentro, esa experiencia, esa calma, esa oportunidad que brotará de tu boca hacia esa persona que lo necesita, eso nadie nos lo podrá negar, por mucho que pretenda el enemigo que Jehová lo reprenda. En el capítulo 9, versículo 25 del Evangelio de San Juan, vemos un ciego que recibe la vista, y cuando va diciendo que ha recibido la vista, la gente le decía: ¿Quién te ha hecho eso? Y él dice: Jesús de Nazaret. Y cuando decían la procedencia de ese tal Jesús, le decían: pero de Nazaret puede salir algo bueno. Le pretendía deshabilitarlo emocionalmente, pero ese ciego que había recibido la vista y de ni idea, no sé si de Nazaret puede o no puede salir algo bueno, pero una cosa te digo: yo antes era ciego y ahora veo, en el nombre de Jesús. Voy a concluir, iglesia, diciéndote, como te he dicho al principio, en ocasiones nos podemos sentir impotentes ante situaciones o dificultades por las que podamos estar atravesando. Y la razón es porque pensamos que no tenemos nada que ofrecer, que puede aliviar o calmar la pena o el sufrimiento. Pero esto sucede porque no tenemos soluciones a las soluciones inmediatas. Pero les hago una pregunta para reflexionar: ¿por qué puerta has podido pasar tú, hermano o hermana, que quizás has podido perder esa oportunidad de presentar al Dios que tú tienes, que trae soluciones no inmediatas, sino definitivas a las vidas? Hoy te da el Señor una oportunidad nueva de hacer del Evangelio que has recibido una forma de vida que siempre tratará y siempre solucionará no tu necesidad inmediata, pero sí tu necesidad definitiva. Vamos a verlo cumplido en la palabra. A partir del verso 7 del capítulo 3 de Hechos que hemos leído, dice que Pedro, tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hermano y hermana, lo que Dios te ofrece, no es un para bien. Lo que Dios te ofrece no es un toma esto para que luego te falte. Es una solución definitiva a tu vida, a tu problema, y por si fuera poco, además, la vida eterna. Se te afirmarán los pies y los tobillos, no tendrás necesidad de más gente, tendrás en ti lo que otros tienen, que es a quien tiene la capacidad de obrar en dentro de ti y protegerte psicológicamente de manera que puedas sobreponerte a cualquier situación y superarla. Y mira, el versículo 8 dice: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y el versículo 10 dice: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. A esa puerta se sentaba un hombre con una necesidad diariamente, pero ese hombre había conocido el que no le resolvía su necesidad de comer diariamente, su necesidad inmediata, había conocido al que le solucionó su necesidad definitiva. Ya no necesitaba la puerta de la Hermosa, ya no necesitaba la gente que le trayera al templo. Por eso dice que ahora no me quedo a la puerta, ahora entro en el templo, saltando, alabando y glorificando a Dios. Ya no tenía necesidad porque había conocido al suplidor de las necesidades definitivas. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que aprender a reconocer las oportunidades que el Señor nos brinda de llevar su palabra, y en la situación que estamos es sin duda una de ellas. Tenemos que aprender a reconocer también y ayudar a las personas
que nos necesitan. Tenemos que presentarles la verdadera y única solución definitiva a sus problemas. Te dejo con esta anécdota. Un soldado anónimo escribió lo siguiente hace casi un siglo. Pedí a Dios que me hiciera fuerte para sobresalir y me hizo débil para aprender humildad. Pedí virtudes para hacer obras grandes y se me dieron carencias para hacer obras mejores. Pedí de todo para gozar de la vida y se me dio la vida para que gozara de todo. No recibí nada de lo que pedí, pero sí todo lo que podía necesitar. Que el Señor os bendiga mucho, querida iglesia, querida familia. Os amo en el Señor y gracias por la oportunidad que me habéis dado de compartir este culto y esta palabra con todos vosotros. Que Dios os bendiga.